Hay un momento en el que todos nos hemos sentido así, mirando algo que en teoría no deberíamos querer ver, algo que duele, que asquea, que perturba y sin embargo ahí estamos, pegados a la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esa pulsión por lo grotesco sobre lo que llevamos dentro? Este video no es solo sobre sangre, es sobre esa parte de nosotros que se esconde en el sótano, la que susurra, mira un poco más, la que en silencio se pregunta si está bien sentir curiosidad por el abismo. Puede parecer exagerado, pero todos en algún punto nos hemos sentido atraídos por lo que debería repeler. Esa contradicción es clave para entender cómo operan nuestros deseos más ocultos. El horror, al igual que los sueños, no siempre tiene lógica, pero sí revela verdades. Y quizás lo más importante es admitir que ver sangre no siempre es por placer o morbo puro. A veces es una manera de recordarnos que estamos vivos, que aunque sea por contraste, sentimos algo. Dolor ajeno, sí, pero al fin y al cabo, emoción real. El gore no es solo sangre falsa y efectos especiales, es el idioma de lo indecible. Cuando Herschel Gordon Lewis filmó Blood Feast en 1963, no estaba solo haciendo cine barato, estaba creando un espejo roto para decir, esto también eres tú. A partir de ahí llegaron los italianos Lucio Fulcini y Dario Argento, que convirtieron la violencia en ópera. Luego los japos dijeron toma mis intestinos y sacaron cosas como Guinea Pig o Ichi the Killer. Y no olvidemos en los 2000 con el famoso torture porn de Hostal, Saw y compañía. Saw se volvió una franquicia millonaria vendiendo lo que básicamente es gente mutilándose con lógica de escape room. La fascinación por lo brutal no nace en el cine. Viene de los mitos, de la religión, del arte clásico. Porque el gore no empezó en el cine, está en los cuadros de Goya, donde los cuerpos se desgarran en guerras imaginarias, en los mitos griegos, donde Acteón es devorado por sus propios perros. Somos una especie obsesionada con ver hasta dónde puede llegar la carne antes de romperse. El gore en el fondo es una metáfora hecha carne. Su impacto no radica únicamente en la violencia, sino en lo que esa violencia simboliza. El cuerpo se convierte en un lienzo para representar el trauma, la opresión, la locura o la liberación. En ese sentido, podríamos decir que el gore es un subgénero profundamente humano. Es una forma extrema de narrar, de decir lo que no se puede decir con palabras. Cada tripa expuesta, cada mutilación lleva consigo una carga emocional, social o filosófica que no debe ser subestimada. El humano es chismoso por naturaleza y también es morboso. Desde los coliseos romanos hasta las ejecuciones públicas, la violencia siempre fue espectáculo. Lo que cambió fue la cámara en 4K y la distribución por internet. A veces el gore es una forma de hablar de lo que no se puede decir con palabras. Mártires no es solo tortura, es una reflexión sobre el dolor, la trascendencia y el fanatismo. Titane no es solo huesos rotos, es identidad, cuerpo y transformación. Como diría Fulci, yo no muestro violencia por violencia, muestro violencia porque es parte de la vida y la muerte también. Nos enseñaron que el morbo es malo, pero ahí estamos, clic tras clic, buscando los que nos dijeron que no deberíamos ver. El gore activa algo primitivo. Queremos probar hasta dónde aguantamos. Es como meter el dedo en la herida solo para ver si todavía duele. La curiosidad por la sangre y el dolor no siempre nace del sadismo. Muchas veces nace del deseo de comprender, de medir nuestros límites. Es un tipo de exploración emocional que, por más incomprendida que sea, cumple una función vital en nuestra psique. Según la Universidad de Groningen, el 62% de nosotros vemos horror para regular la ansiedad. Por eso, cuando vemos una escena extrema, sentimos culpa pero también fascinación. Es un equilibrio precario entre lo que está permitido y lo prohibido. Y en esa fricción se produce algo muy poderoso, una toma de conciencia. Un estudio de Shudder descubrió que el 85% de la gente cierra los ojos en escena gore, pero el 78% los vuelve a abrir antes de 3 segundos. O sea,
No queremos ver, pero necesitamos ver. Tal vez porque nacemos con esa curiosidad, con ganas de probar los límites de lo que podemos soportar. El gore es el patio de juegos de los adultos, un arenero donde cavamos hoyos para ver qué hay debajo, aunque sepamos que solo encontraremos tierra. Y luego está el silencio incómodo después de ver algo fuerte, ese momento en el que te preguntas, ¿qué dice de mí que esto no me haya afectado? O peor, ¿qué dice de mí que si me haya afectado y aún así quiero más? Aquí viene el punto fino. El gore no es exclusivo del cine extremo. Un desmembramiento es un desmembramiento aunque lo haga Thanos con música épica. En el cine de superhéroes la violencia es elegante, nadie grita durante demasiado tiempo, nadie sangra tanto, pero en el cine independiente la violencia es viscosa, larga, incómoda, duele. En Infinity War vemos cómo mueren personas, seres, razas enteras y lo celebramos. Es narrativamente válido porque está envuelto en CGI, efectos especiales y hay una narrativa de salvar al universo. La diferencia no está solo en los litros de sangre, sino en el tiempo que se nos obliga a mirar. En el cine mainstream la cámara se va antes de que el dolor se vuelva real. En el indie la cámara se queda, nos incomoda, nos interpela. Terrifier 2 es una película independiente con un payaso que parte a una mujer a la mitad en una escena de casi 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Que en una la violencia está filtrada por el mainstream y en la otra se muestra cruda, incómoda y sucia. Terrifier, Grotesque, a Serbian Film no están ahí solo para impactar, buscan generar una experiencia intensa, emocionalmente cargada. Algo que no se olvida a los 5 minutos como una pelea de Marvel, algo que te deja pensando o incluso con náuseas. El gore independiente no busca venderte muñecos ni franquicias, busca decirte algo que probablemente no querías escuchar, pero las dos buscan lo mismo, provocar una emoción. El dolor ajeno nos sacude, a veces nos hace reír, otras gritar, otras mirar con asco, pero siempre nos mueve. Hoy en día el gore real está a una búsqueda de distancia. No está en VHS clandestinos, está en tu celular, en Telegram, en Facebook, en grupos de WhatsApp con nombres tipo humor negro XD. Aquí la cosa se pone seria, porque una cosa es ver cómo se le salen las tripas a un zombie en Dead Alive y otra muy distinta es abrir un video donde alguien muere de verdad. En México, por ejemplo, es demasiado fácil toparse con narcoejecuciones, linchamientos o accidentes. A veces ni lo buscas, te lo mandan por WhatsApp como si fueran stickers de piolín. Lo que antes era tabú hoy se volvió viral. Lo real y lo ficticio se mezclan hasta confundirse. Hay adolescentes que ven decapitaciones antes de haber sentido una caricia sincera, antes de experimentar el deseo como algo humano y no como una imagen violenta. Crecen con el dolor antes que con el amor, y eso no puede ser normal. No debería parecernos normal. En Infinity War, Thanos mata a 4.732 personas y es PG-13, pero si nos muestras 10 segundos de un video de real de guerra, TikTok lo borra. Según el MIT Technology Review, los algoritmos no entienden el contexto, solo reaccionan al morbo. O sea, la violencia cool vende, la real depende de si genera clics. En 2021, YouTube borró 8 canales mexicanos que subían ejecuciones reales, con patrocinadores de juegos móviles. Lo peor, según la DEA, los carteles gastan $5,000 por video en producción. El problema no es solo que exista el contenido, el problema es la banalización. Cuando vemos la muerte como una reacción de emoji, perdemos algo fundamental, la empatía. El horror se transforma en rutina, en espectáculo. Un experimento de la Universidad de Wisconsin demostró que tras 2 horas de horror gore, la gente es 40% menos empática con noticias violentas reales. O sea, nos reímos del meme del tipo que se cae, hasta que el que se cae es alguien que conocemos. ¿En qué punto perdimos la capacidad de distinguir?
Paradójicamente, mientras más real es la violencia, más anestesiado estamos. El morbo se vuelve una anestesia masiva para evitar pensar, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Pero no todo el gore busca excitar, busca el morbo. Algunas películas lo usan para mostrar heridas internas. La arma mental no es fácil de ver, pero eso es lo que la hace necesaria. Utiliza el body horror para mostrar el desgarro emocional, la autodestrucción como síntoma de algo más profundo. Es como si la piel hablara lo que la boca no puede. Crisálida es un retrato depresivo, lírico y cruel sobre la enfermedad mental. La sangre y la tortura funcionan como guías simbólicas hacia un estado emocional devastador. Aquí la violencia no es sadismo, es un mapa del dolor. Estos ejemplos demuestran que el gore también puede ser poético, que puede tener alma, que puede ayudarnos a procesar dolores reales a través de imágenes ficticias. En Manos Sensibles, el horror es herramienta de sanación. El gore aquí no es entretenimiento, es catarsis. Es arte desesperado, es la carta de alguien que ya no tiene palabras. También hay algo político en ver sangre, porque a veces el cuerpo que sangra representa algo más. El cine gore puede denunciar, puede mostrar lo que los noticieros callan. Pueden hacer que un espectador promedio vea la crudeza que ciertos grupos viven a diario. Películas como Trauma o Snuff 102 no son cómodas ni complacientes, pero precisamente por eso son importantes. Hablan desde la rabia, desde la denuncia, desde lo que en otros espacios no se dice. El cuerpo violentado es un símbolo de lo que una sociedad intenta esconder. Pobreza, represión, misoginia, colonialismo. El cine gore, cuando es político, deja de ser entretenimiento para transformarse en grito. Incluso el cine fallido, como Green Inferno, nos da una pista de lo que intenta abordar: el colonialismo, la hipocresía del activismo superficial. Aunque no todos acierten, vale preguntarse: ¿qué están intentando decirnos con tanto dolor? El gore te dice algo de ti. ¿Qué parte te perturba? ¿Qué escena te dio risa? ¿Cuál no pudiste terminar? Esa respuesta es un mapa. Al final, el gore siempre ha sido un espejo. Si ves Saw y piensas que creativo, tal vez es alguien que valora el ingenio. Si ves Mártires y sientes asco, tal vez eres alguien que aún cree en la santidad del cuerpo. Y no sientes nada, entonces tal vez deberes de preguntarte cuándo fue la última vez que algo sí te hizo sentir. Cada persona reacciona distinto al mismo estímulo, y eso es porque el horror funciona como un espejo. No todos vemos lo mismo, aunque estemos frente a la misma imagen, y eso es profundamente revelador. Hay películas que nos muestran nuestros miedos, pero también nuestras fantasías, nuestro deseo de controlar, de liberar, de castigar. El gore en ese sentido es un acto íntimo, incluso aunque se vea en colectivo. Y eso es lo que lo hace poderoso, no por lo explícito, sino por lo que deja vibrando después. Porque si una imagen se te queda en la cabeza es por algo, aunque no sepas todavía qué. Porque lo verdaderamente aterrador no es la sangre en la pantalla, es la indiferencia a nuestros ojos cuando la apagamos. El problema no es que veamos sangre, el problema es que dejamos de sentir algo cuando la vemos. Porque el cine puede ser muchas cosas: espejo, grito, refugio, cachetada, pero también puede ser anestesia. Y si el dolor ajeno se convierte en fondo de pantalla, ¿qué queda en nuestra humanidad? Hoy es fácil justificar todo con es solo una peli o es solo internet, pero detrás de cada imagen violenta hay un contexto, una intención, un cuerpo que representa algo. Ver sin pensar es la forma más cómoda de normalizar lo atroz. Y sí, el gore puede ser arte, puede ser denuncia, puede incluso sanar, pero también puede volverse una fábrica de indiferencia si no nos preguntamos por qué miramos lo que miramos.
¿Qué buscamos ahí? ¿Qué evitamos ver afuera? Este video no quiere que apagues la pantalla, quiere que la mires con otros ojos. Y si después de todo esto no sientes nada, entonces quizás el problema no está en lo que miras, sino en lo que elegiste dejar de sentir. Si el horror nos duele, aún estamos vivos. Si nos incomoda, aún queda algo de nosotros que resiste. Pero si solo nos entretiene, si lo compartimos entre risas, sin entender lo que significa, entonces tal vez el problema ya no está en la pantalla, sino en nosotros. Porque en un mundo donde todo puede volverse contenido, elegir qué mirar y cómo mirarlo es un acto político. La sangre no debería ser solo estética, debería hacernos pensar. ¿A quién pertenece este cuerpo que sangra? ¿Qué historia está contando su herida? ¿Y por qué nos parece normal verla una y otra vez sin hacer nada al respecto? Mirar también es una responsabilidad. Y frente al dolor ajeno, la indiferencia es el verdadero monstruo.